Muy buenos días. Nuevamente en Expreso TV con el programa a todo volumen. Hoy tenemos como invitado especial al ex Contralor de la República. Trataremos el tema, el caso Chinchero. Haciendo un poco de historia, este proyecto de hacer un aeropuerto internacional en el Cusco data de más de 40 años. En la época del presidente Ollanta se hace una licitación donde la propuesta era más de 460 millones para los postores, ganando esta concesión la empresa Conturhuasi con 265 millones de dólares. Hasta ahí todo maravilloso, un cuento de hada. Era una asociación pública-privada. Pasando los años, el consorcio Conturhuasi solicita al Estado peruano la suma de 587 millones por intereses, además de los 265 millones. Ahí comienza la controversia y se negocia con el gobierno para hacer una adenda, que era más perjudicial, creo, que el propio contrato. Doctor Alarcón, ¿cómo fue esta adenda? ¿Por qué se hizo la adenda del aeropuerto Chinchero? ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Como tú bien lo has mencionado, este contrato se firmó en el año 2014, en el gobierno de Ollanta Humala. Un año donde se promovieron varias concesiones, especialmente gasoductos, recordemos, gasoducto del sur, Chincheros y la línea 2 del metro, temas emblemáticos, obras emblemáticas para el país en estos momentos. Pero específicamente en el tema Chinchero, recuerdo que en ese año Proinversión nos solicita una opinión previa a Contraloría. Yo estaba en Contraloría y porque iban a firmar un contrato, dice Contraloría, quiero su opinión. La ley lo marca así, que tiene que la Contraloría opinar. Y nosotros le dijimos, antes de firmar este contrato, le observábamos varios temas y entre los principales, ¿cuáles eran? Que no se había fijado plazo para el cierre financiero en el contrato. 2014, ¿eh? También se le estaba observando que no se fijó el tope de la tasa de endeudamiento. Los intereses. A pesar que en el año 2014 la Contraloría le dice, tengo estos riesgos, no los subsanaron y firmaron el contrato tal como lo estaban proyectando. ¿Cuánto tenía que poner el Estado peruano en este proyecto? ¿Cuánto en este contrato? Siempre cuando hablamos de concesiones se trabaja en base a porcentajes, ¿no? El 20% del Estado peruano y el 80% del concesionario. Sí, pues el contrato inicialmente era como 260 millones y se estimaba pues un endeudamiento a futuro de un promedio, pues una tasa de un 7 hasta 8%, ¿no? Entonces, pero como no se fijó la tasa de endeudamiento ni la fecha de cierre financiero, se dejó pues libre esta situación. Ahí aprovecha la empresa Conturhuasi. Por supuesto que sí. Llega el gobierno de PPK el año ya 2016, encuentra este proyecto que no se iniciaba, no arrancaba, y el problema es que hasta la fecha no había el cierre financiero. ¿Qué significa que no había cierre financiero? Que el concesionario, o sea, Conturhuasi, todavía no presentaba cuál es la empresa que le iba a financiar. Entonces presentaba varias propuestas y salió una propuesta donde con una tasa de interés astronómico, como tú bien lo dices, solamente en intereses. En 20 años íbamos a casi a duplicar el costo del contrato, ¿no? Sí, aparte de que teníamos que devolver los 265 millones, teníamos que pagar en intereses 587 millones de dólares. Por supuesto que sí. Entonces, y nosotros como Contraloría dijo, oye, eso es totalmente pues ilegal, no puede ser que se firme ningún tipo de documento. Y a pesar de todo eso, se firma la adenda, famosa la adenda número 1, donde le dio pues las armas y los instrumentos, en este caso a Conturhuasi, para que lleguemos a la situación donde estamos en estos momentos, ¿no? Ellos están reclamando daños y perjuicios, un arbitraje que está en aves internacionales por más de 80 millones de dólares. Que nos pueden ganar. Que nos pueden ganar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos resuelto el contrato como gobierno peruano por decisión propia del gobierno. Sí, pero hay que recordar también, hay que hacer un poco de historia, que el culpable para que no se haga esta obra fue la misma empresa Conturhuasi, porque no contaba con el dinero.
No contaba. que nosotros debimos haber rescindido el contrato y cobrar una penalidad. ¿Por qué no se hizo? Pero tenía una ventaja, que en el contrato, como no se especificaba la fecha de cierre financiero, tenía la liberalidad, la ventaja contribuable de seguir alargando el plazo mientras buscaba quién le financie. Y financieramente Contribuasi tenía problemas, o sea, no le daban fácilmente préstamos, ¿no? Eso era con condiciones favorables. Entonces ahí lo que debió hacer el Estado, el gobierno peruano, con este nuevo gobierno de PPK en el año 2016, tú, Contribuasi, tú no has cumplido, tú no has logrado financiar, mejor resolvamos el contrato y vamos a empezar este tema con otras condiciones. ¿Con otra condición o con otra empresa? Con otra empresa, de repente por obra pública, porque al final parecía que una obra pública, no una concesión, ¿no? Su hipótesis, ¿por qué no se hizo? Bueno, de repente hubo pues ciertas presiones, no sé, de tipo de punto de vista del empresariado privado o intereses de un grupo financiero, un grupo empresarial que lo llegó pues a empujar este tema, a forzar este tema con la adenda número 1, que nos ha puesto en condiciones desventajosas, ¿no? Pero era perjudicial esta adenda. Por donde la veamos era perjudicial para el Estado peruano. Incluso al final ya se cambió las condiciones con las cuales se convocó esta licitación, ¿no? Inicialmente dijeron, 20% del Estado peruano, yo te voy a hacer el movimiento de tierras, te voy a llenar el espacio donde tú vas a construir y tú vas a financiar el 80%. ¿Y qué pasó al final? Que prácticamente el Estado peruano iba a darle todos los recursos para que construya el concesionario y luego haga el usufructo y el uso de las instalaciones por 40 años, ¿no? Entonces, condiciones no estaban al inicio. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cambió las condiciones? Entonces se voltea. El Estado peruano tenía que poner el 20% al principio en el contrato. Después con la adenda, el Estado peruano tiene que poner el 80% y la empresa tenía que poner el 20%. Y encima el Estado le tenía que adelantar 40 millones de dólares, creo. 40 millones como un capital de trabajo inicial. Trabajo. Así es. O sea, prácticamente el Estado peruano iba a ser el aeropuerto, el toditito, financista, y ellos iban a tener la concesión de 40 años. O sea, el Estado peruano se iba a convertir en un banco, pero sin beneficios. Así es. Eso es. Y en realidad eso es lo que pasó. Y un tema también es importante, porque las condiciones de competencia con las cuales compiten los consorcios o empresas para apostar a esta concesión, podían también reclamar, decir, oye, yo en el año 2014 o 13 yo participé en esta convocatoria con unas condiciones, no logré ganar y ahora tú me estás cambiando las condiciones, ¿por qué no las propusiste desde el inicio? ¿No? Sí, había dos empresas, una que estaba proponiendo 411 millones y otro que estaba 320, 330 millones de dólares. Y entra con Contribuasi con un precio con un precio bastante pues bien chato, ¿no? Así fue la situación. A consecuencia, usted se niega o observa las adendas y comienza a sufrir presiones por parte del gobierno del gobierno actual, prácticamente, del ministro de Economía, del ministro de Transporte y Comunicaciones, para firmar la adenda. Claro. Recordemos ya el año 2016, cuando comenzó a surgir toda esta problemática de la adenda, si se firma o no la adenda. Mi gestión en la Contraloría toma la decisión de iniciar la auditoría al contrato de Chinchero, 2014, y a la adenda número 1 de Chinchero firmada en el año 2016. O sea, dos situaciones diferentes. Gobierno de Humala, contrato, y gobierno de PPK, la adenda. Dos auditorías. Entonces, y a partir de ese momento hubo mucha preocupación del Ejecutivo. O sea, seguro que la pregunta que se hacía en ese entonces, ¿por qué la Contraloría hace esta auditoría? Que nunca se ha hecho, pues una auditoría de ese tipo, a un tema específico. Entonces esto comienza de repente con si le enumero, ¿cuántas reuniones he tenido yo con gente del Ejecutivo previo a la emisión del informe de la adenda? He tenido 8 reuniones que están en la agenda pública de la Contraloría. 8 reuniones. ¿Con quién? El 1 de septiembre me reuní del 2016, 1 de septiembre de 2016, con Martín Vizcarra y Fiorella Molinelli. El 23 de septiembre del 2016,
con Fiorella Molinelli. El 19 de enero del 2017 con Martín Vizcarra y Fiorella Molinelli. El 11 de abril del 2017 con Martín Vizcarra. El 2 de mayo del 2017 en la PCM con Fernando Zavala, Martín Vizcarra y Alfredo Torne. El 17 de mayo del 2017 en el MEF me reuní con Alfredo Torne y se habló también del tema de Chinchero. El 19 de mayo de 2017, previo a la emisión del informe, porque el informe sale el 21 de mayo, me reúno en la Contraloría con Martín Vizcarra, Alfredo Torne, la Fiorella Molinelli y los gerentes de la Contraloría. En la primera reunión que tiene usted con el señor Vizcarra, que en ese tiempo era ministro de Transporte y Comunicaciones, ¿qué le sugiere, qué le piden a usted? Bueno, siempre las reuniones que ha habido tanto con Vizcarra y Molinelli, que era su viceministra, ellos iban a sustentar las ventajas de este proyecto de Chinchero para el país, ¿no? Me decían que detrás de Chinchero hay muchos proyectos, que es importante que este proyecto camine, que se lance de una vez, o sea, un poco que orientaba mi posición como contralor a decir, si que tú me sacas un informe con observaciones vas a trabar, vas a paralizar esto, ¿no? Entonces, es muy importante Chinchero para el país, si los inversionistas se van a espantar si sigue observando este proyecto, siempre, o sea, me ponía una condición a mí, si tú lo observas se va a parar el país, no va a haber inversiones, ¿no? Pero era una adenda que perjudicaba al país y el deber de la Contraloría era observarla. Observar. Y así recordaremos las reuniones tanto en la PCM y en el Ministerio de Economía que fueron grabadas, que yo no las grabé, que al final se discute y lo ponen en duda mi nombre, pero ya lo voy a dejar a tiempo para que se aclare esta situación. Tanto Alfredo Torne, ¿qué dice en el audio? Si sale en Chinchero todo te va a ir muy bien, pero si no sale se te va a complicar. Que he hablado con el presidente, me ha pedido que hable contigo. Luego en la reunión de la PCM, cuando estuve con Zavala, Martín Vizcarra y Torne también, era lo mismo, o sea, explicarme que las observaciones de la Contraloría no tienen ningún peso técnico, que el proyecto Chinchero como tal debe caminar, debe continuar, porque si no, si se para esto, se separa un montón de obras que están relacionadas, ¿no? Ese era el Había un interés muy fuerte del Ejecutivo para que se firme esa adenda, a pesar que era perjudicial para el Estado peruano. Mucho interés. Ha sido una auditoría bastante sui generis por las visitas que hemos tenido en la Contraloría. Como le dije, son 5 visitas en la Contraloría, 3 reuniones fuera de la Contraloría, que nunca se ha dado. Nunca se ha visto que el Ejecutivo se preocupe por la auditoría. Por ejemplo, hemos hecho la auditoría del gasoducto. ¿Me han ido a visitar? No me va a visitar nadie. ¿Y por qué tanta preocupación por Chinchero? 8 reuniones. ¿Usted tiene alguna hipótesis de esta presión que usted sufrió? Porque son como 7 reuniones que ha tenido. En el aspecto personal, profesional, toda la historia, digamos, de este ataque avasallador hacia mi persona, empezó con una amenaza anónima que llegó a mi correo electrónico, donde me dice, Chinchero sí va a ir, carajo, así me dice. Yo conozco a tu familia, a tus hijos donde estudian, cuídate, que te vamos a dar donde más te duele, y una serie de situaciones bastante duras. Entonces, esta amenaza anónima que llega a mi correo, yo se lo doy al ministro de Trabajo, que en ese momento era el ministro de Interior, está el primer ministro que entra con PPK, Basombrío. Se lo entregué a él para que investigue. ¿Al ministro del Interior? Del Interior, porque era su labor, investigar. Entonces, nunca me dieron, digamos, una conclusión que acabó las investigaciones. Y luego, pues ya cambia mi vida, llamémoslo así, porque ha cambiado mi vida, cuando yo saco el informe, a pesar de todas estas reuniones, que ellos presionaban que el informe debería ser limpio o administrativo, yo salgo con la responsabilidad penal. Digo, acá hay responsabilidad penal porque se está yéndose contra los intereses del Estado, se está perjudicando a los Estados si se firma esta adenda. ¿Quiénes tendrían responsabilidad penal en el informe que usted hizo? Por la firma de la adenda concluimos nosotros con una posible responsabilidad penal, con Fiorella Molinelli encabezando, porque ella es la que firma la adenda, y 9 funcionarios más, entre ellos estaban funcionarios de Proinversión, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y de Ocitran también me parece que estaban ahí. Son 9 funcionarios.
¿Alguna vez usted estando en la Contraloría, porque usted es un funcionario de carrera que hay que anotarlo, ha sufrido una presión tal por algún proyecto? Algo similar, yo lo vi en la gestión de Genaro Matute, cuando se firmó, recordemos, el contrato de la IRSA Sur. IRSA Sur. La IRSA Sur. Entonces, algo similar. Y yo hice una presentación una vez donde comparaba, ¿no? Dice, según las bases de la IRSA Sur, decía, solamente pueden participar empresas que no tengan procesos judiciales abiertos. Y cuando envían para opinión, nuevamente para Contraloría, envían para opinión el proyecto del contrato con Odebrecht, la Contraloría le dice, señores, Odebrecht tiene procesos judiciales abiertos, ¿no? Y estas empresas que están consociadas tienen procesos judiciales abiertos. Entonces, le pongo en su conocimiento para que ustedes tomen la decisión. Recordemos que la Contraloría no puede decir qué hacer, porque no entra en gestión, no le dice, corre por la derecha, por la izquierda, no, es tu decisión. Pero a pesar de eso, se firmó el contrato, pero previo a ello fue a la Contraloría Fernando Olivera, el presidente de Proinversión, PPK llamó a la comisión, a la PCM, porque era PCM, PPK, con Cecilia Blume, presionando a la gente que hizo el informe para decir, cambien su informe porque ustedes están paralizando el país, nuevamente la palabra paralizando. Yo recuerdo esa obra porque el único diario que denunció en el 2008 fue el diario Expreso, y sufrió una serie de presiones, y hasta el mismo Barata fue al diario Expreso a patear la puerta, a amenazarnos y decir que no sabían con quién se habían metido. Entonces esa era la tónica, la forma de cómo actuaba Odebrecht en esa época. ¿Y qué pasó con Genaro Matute? Porque al final se mantuvo en su posición. Luego a Genaro Matute le comenzaron a cuestionar su título profesional, que no era titulado, era magíster, doctor, pero no era titulado. Hicieron seguimiento por el uso de los vehículos, o sea, temas muy similares a lo que después me pasó a mí, ¿no? Hace 2 días Expreso sacó una foto donde usted está en un café y le están haciendo un seguimiento. ¿El gobierno teme que usted haga un destape? De repente está preocupado en lo que yo sigo investigando, analizando, porque es mi preocupación, tanto como ciudadano peruano y como es funcionario público, ¿no? Yo sigo haciendo recopilando información, cómo van los proyectos, cómo van los temas, porque hay que estar actualizado y me parece que está preocupado por lo que yo podía hacer hacia adelante. Yo recuerdo que a usted lo removieron del cargo la comisión permanente. Sí. Y hubo una campaña de demolición contra su persona, y el encargado de esta campaña era Juan Chepú. Y misteriosamente Juan Chepú ahora es el encargado de hacer una campaña de demolición contra el fiscal de la Nación. Qué raro, y el fiscal de la Nación, hoy día nos hemos enterado que ha removido del cargo que estaba investigando el caso Chinchero, el Domingo Pérez, que estaba ya por archivarse, lo ha removido y ha puesto a otra fiscal. Entonces, qué paradójica es la vida. A usted prácticamente lo remueven por el caso Chinchero y al fiscal de la Nación lo quieren remover por el caso Chinchero también. ¿Qué hay detrás de esto? Yo creo que hay mucha preocupación porque hay muchos intereses, hay muchos temas y compromisos que podría haber asumido pues el gobierno de PPK, ¿no? Hay un trascendido, una volada que no se ha comprobado, que dice que en la segunda vuelta hubo supuestamente una aportación para la segunda vuelta del grupo Conturhuasi para apoyar a PPK. Ese tema yo también lo he escuchado como un trascendido, pero eso sí habría que verificar. Habría que investigar. ¿Usted teme por su vida? Sí, particularmente por mi vida y la de mi familia, ¿no? Claramente se ha visto ahora que me están haciendo un seguimiento, estoy en una reunión tomando un desayuno con un grupo, con 2 amigos y están tomando las fotografías, es una muestra de seguimiento. Pero lamento lo que está pasando ahora con el fiscal Chávarri, la verdad, porque los mismos operadores, la misma modalidad donde se investiga estudios, temas personales, ¿no? Llamadas telefónicas, qué compró, qué hizo, lo mismo están haciendo con el fiscal Chávarri. Sí, es idéntico. Hemos estado analizando en el diario con su director, con los editores, es el mismo estilo, la misma modalidad de desprestigiar a la persona,
y bajarlo. Y todo por el caso Chinchero. ¿Qué hubiese pasado si usted daba visto bueno al caso Chinchero? ¿Seguiría siendo contralor? Es lo que me han dicho varias personas que consideraban que eran mis amigos y me dicen, oye, tú hubieses pasado Chinchero y seguiría siendo contralor. O le digo, ¿tú eres mi amigo o mi enemigo? ¿Qué querías? ¿Que cargue con la conciencia de haber pasado un hecho irregular y que mis hijos y el Perú me cuestionen al final? Porque al final, si no me cuestionaban, digamos, en su momento las personas o los grupos de poder perjudicados, me iban a cuestionar el Congreso, ¿no? Porque ese tema iba a salir. Porque era tan evidente que una persona, un ciudadano a pie, se da cuenta que ese contrato no debía salir nunca. Nunca debía salir el contrato ni la adenda. Ni la adenda, ¿no? En esas condiciones no se hace. Es uno de los grandes problemas que tiene el país. Se firma adendas sin el saneamiento de terrenos, sin el levantamiento de las interferencias y expone al Estado peruano, digamos, a los recursos del país, a que a futuro lo que costó 100 en el contrato se convierte en 500, ¿no? La línea 2 del metro se firmó en el año 2014. Acabar en el 2019, 25 estaciones. ¿Cuántas estaciones se han hecho hasta el momento? 3, faltan 22 estaciones. ¿Se acabará el 2019? No, eso se va a acabar, estimo yo, con suerte el 2025. Pero ¿cuánto más va a costar de los 5.300 millones de dólares? Según un cálculo va a costar 8.500 millones, lo estaba haciendo Juan Mendoza. Entonces, y eso no lo va a pagar pues los ministros de su bolsillo, va a salir de los recursos del Estado. ¿Qué pasó con el gasoducto? Problema. ¿Qué pasó con los panamericanos? Son temas que cuando yo era contralor y con mi equipo, cada 15 días salíamos en conferencias de prensa a decir, pueblo peruano, esta es la situación de los megaproyectos. Ustedes me tienen que ayudar a fiscalizar, porque es su preocupación de todos, cómo van los grandes obras del país, ¿no? ¿La refinería de Talara? La refinería de Talara es un tema muy preocupante, que empezó con un monto, creo, de menos de 3.000 millones y estaba llegando ya a los 5.000 millones de inversión. No tengo la cifra exacta, pero que yo dije, empezamos la auditoría con mi gestión. Ha entrado la gestión de Nelson Chac, ha paralizado la refinería, la auditoría a Talara, la auditoría a la emisión de bonos cuando ingresó PPK. ¿Se han paralizado las auditorías? Sí. Es un escándalo. Entonces, ¿quién controla? Debe informar Nelson Chac por qué ha paralizado. Pero ya renunció, pues, el nuevo contralor, ha renunciado. ¿Nelson Chac? ¿Sí? No, Nelson Chac no ha renunciado. Nelson Chac todavía sigue en el cargo, ha subido una posición internacional ahora en expresidente de la OLACEP, pero hay varias auditorías. La auditoría del contrato de Chinchero, que yo la dejé por concluir, o sea, no saqué el informe porque ya me sacaron a mí, la ha concluido Nelson Chac diciendo responsabilidad administrativa, o sea, prácticamente no pasó nada. Y con ese informe se van a defender, te aseguro, en la vía judicial. O sea, cosas que tenemos que preocuparnos. Pero yo creo que Nelson Chac ha renunciado. María Teresa, ha renunciado Nelson Chac, creo. No, el que ha renunciado es el superintendente de la SUNAT. Ah, en la SUNAT, sí, tiene razón. Sí, me estaba confundiendo. ¿Cómo crees que terminará si se hace una investigación en la Fiscalía objetiva, sin persecución política, este caso Chinchero? ¿Cómo terminaría? ¿Con cuántos responsables? Debería terminar con una denuncia de tipo penal y por lo menos ahí debería haber, me parece a mí, por lo menos 3 responsables, ¿no? Empezando con el presidente de la República de ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski, el ministro responsable de Transportes y su viceministro, que en ese tiempo era Vizcarra, actual presidente de la República, y Ferreira Molinelli, ¿no? Torne. Torne por dar la viabilidad al asunto, por presionar, es otro delito, ¿no? El cohecho, la coacción que ha habido, ¿no? Usted ha sufrido durante esas 7 reuniones presiones. Que se tenía que firmar sí o sí la adenda. ¿En dónde, en las 7 reuniones que ha tenido, en dónde cree usted, en cuál reunión tuvo más presión? Donde sí fueron mucho más directos en las reuniones ha sido cuando fueron fuera las reuniones, fuera de la Contraloría, ¿no? Fuera de la Contraloría. Una en el Ministerio de Transportes, en Economía y Finanzas, que yo fui con el objetivo de reunirme por ver los recursos adicionales para la Contraloría, porque yo les solicité, para seguir investigando. Claro,
porque hubo el problema del norte, las lluvias, todo. Digo, yo no puedo seguir investigando si no tengo recursos, ¿no? ¿Cuántos millones necesita? 13 millones. Y los que han escuchado el audio ven ahí que yo ya firmé, pero tiene que firmar el presidente, pero quiere que hable contigo y te comprometas, ¿no? Nos vas a apoyar, a ayudar. ¿Es normal que fuera de la Contraloría se hagan estas reuniones? Sí, son reuniones técnicas. Que se hacen, ¿no? Y normalmente el ministro de Economía no sale a entidades, ¿ah? Él no sale. O sea, el que quiere plata tiene que pedir cita al MEF. Entonces, lo que ahí se escucha, pues, que hay un condicionamiento. Usted me firma esto y va a tener los recursos necesarios. No, si usted se compromete, pues ayudarnos, ¿no? Entonces, a buen entendedor, pocas palabras. O sea, le están diciendo que si hay la buena voluntad de su parte de darle visto bueno a la adenda, que es perjudicial, que para mí es un latrocinio al Estado peruano, usted seguía en el cargo y además tenía los recursos para seguir investigando. Anoche escuché al exministro Alfredo Torne en Cuarto Poder y dijo: la Contraloría ha emitido 3 informes sobre el Chinchero. Creo que no tiene la información correcta porque solamente hasta el momento se han emitido 2 informes de auditoría. Un informe de la adenda donde mi gestión cuestionó y sancionó con la responsabilidad penal. Otro informe sobre la firma del contrato que lo ha hecho la gestión ya de Nelson Chak, que lo ha concluido, ya acabó con responsabilidad administrativa. Son 2 únicas auditorías. Y ojo, repito, esa auditoría que del contrato para mí no debería terminar así. Yo voy a pedir en un momento que se revise ese informe. Y en el 2014 se emitió una opinión previa, donde también le decíamos, acá hay riesgos, ojo, no firmen sin tener estos riesgos. Y donde los repito, estos riesgos, ¿no? Decía, no se fijó la del plazo del cierre financiero, o sea, no hay plazo para decirle, el 2016 al 30 de mayo tienes que decirme quién es tu financista, cuáles son los recursos, cómo vamos a financiar, cuál es la tasa de interés. No es una falla de origen del contrato, ¿no es cierto? No se fijó también el tope para la tasa de endeudamiento, o sea, esto ya viene desde el año 2014. Y no debe decir ahora el señor Nelson Chak que esto no es responsabilidad de los que firmaron el contrato en estas condiciones, pues, ¿no? Entonces, haciendo un análisis, el señor Nelson Chak está pasando por agua tibia todo este informe. La verdad que sí, o sea, siempre, ¿qué ha pasado? Yo he estado 20 años en la Contraloría y siempre la preocupación de cada gobierno, el Ejecutivo, ha sido poner un auditor a su medida, un contralor a su medida, ¿no? Un contralor nombrado por ellos. Yo era un contralor incómodo para PPK porque yo venía de la gestión anterior. Entonces, yo no me alineé a lo que ellos querían y pagué las consecuencias. Lo que han querido hacer conmigo y lo que han hecho conmigo es hacer una muestra. El que choca con este grupo, los grupos de poder, los que manejamos las grandes obras, va a terminar como Alarcón en la calle, denunciado, con procesos en la fiscalía, y así. Eso también le esperaría también a Pedro Chávarri. Así es. Sí, que comience a investigar y velar por los intereses del Estado. Así es. Entonces, acá en el país se premia pues al que dice sí señor, pero al que lucha contra la corrupción, lamentablemente es sancionado, ¿no? Los intereses que paga el Estado siempre es entre 7 y 10%. ¿Por qué en la adenda vemos que hay 22% de interés que Conturhuasi le quiere cobrar al Estado peruano y por eso se suma 587 millones de dólares? Uno de los problemas que tenía Conturhuasi es una empresa casi ya insolvente, que no tenía espalda financiera. Entonces, muchas de las empresas que le querían dar el dinero decían, te doy, pero con estas condiciones. O sea, ellos tenían que proteger sus desembolsos, ¿no? Entonces, pero ese costo de que es una empresa insolvente no lo iba a asumir el Estado peruano, ¿no? ¿Por qué va a asumir el Estado peruano? Si ya, hasta 10% te puedo pagar, pero 22 o 23 o hasta 25% es una tasa que es impagable, ¿no? Si el Estado iba a poner el 80% con la nueva adenda, entonces mejor hubiese sido una obra pública, ¿no cree usted? Definitivamente. Por eso que nosotros observamos, dijimos, acá se están cambiando las condiciones
de promoción, cómo se promocionó esta concesión, ¿no? Cuando empieza esta historia dice, yo convoco a empresas que necesito que aporten el 80%, yo como Estado les voy a dar el 20%, voy a llenar el terreno, voy a aliviar las cosas, pero ahora, y pues cambió la historia, ¿no? Fue al revés. Mire, yo voy a leer un párrafo acá. La comisión permanente lo removió con 22 votos a favor y una abstención. Apoyó esta subcomisión Marco Arana, que hoy también es un operador que pide la salida y pide la cabeza de Pedro Chávarri. El que estuvo también haciendo toditito y saliendo a los medios de comunicación, Juan Chepú, en la época que usted estaba como contralor, hasta que lo sacaron. Ahora también se repite con el señor Pedro Chávarri. Sí. Bueno, el congresista Arana fue el que inició era el presidente de la comisión, me parece. De la subcomisión. De la subcomisión sí. investigadora. El presidente, el congresista Cheput era integrante de la subcomisión, estaba el congresista Becerril, estaba el congresista Reati, habían como 6, 7 congresistas, ¿no? ¿Es objetivo, Juan Chepú? En el transcurso... ¿Objetividad tiene...? En el transcurso de las investigaciones, Chaput no asistía a las reuniones porque pidió una licencia, pero sí se presentó al final para concluir y aprobar el informe pues, en mi contra, ¿no? ¿Qué usted le tiene que decir al pueblo peruano sobre el caso Chinchero? El 9 de diciembre va a ir a inaugurar la remoción de tierras el presidente de la República. Se supone que esa remoción de tierras lo iba a hacer el ejército. Y ahora me dicen que lo va a hacer una empresa extranjera. Qué raro. Bueno, en realidad el pueblo peruano y en específico la región del Cusco necesita pues este aeropuerto, mejorar las condiciones de aeronavegación y este tipo de transporte en el Cusco porque es un foco turístico en el país y el proyecto tiene que darse. Pero estemos atentos a las condiciones con que se va a contratar, a las condiciones que se va a desembolsar para este proyecto. Yo tengo entendido que para la remoción solo de tierra se tenía previsto 200 millones de soles, que ya se debería haber comenzado a gastar y mover la tierra para avanzar con el proyecto. Pero de momento, ya creo que quedan solamente 40 millones porque ya se gastó lo diferente en otras obras, en otros proyectos. ¿No es malversación de fondos? Podría haber una malversación y habría que revisar qué está pasando. Si yo destino este recurso para este objetivo, ¿por qué se está yendo para otros fines, no? ¿Qué está pasando? Entonces, alguien tiene que revisar y ahí entra la Comisión de Fiscalización del Congreso, ¿no? Yo creo que Chinchero tiene que ir, Chinchero tiene que salir, pero no como quieren que salga, robando, estafando y queriendo timar al pueblo peruano. Entonces, las autoridades, la Contraloría, la Fiscalía, tienen que velar para que este proyecto, que este nuevo aeropuerto, no tenga signos de corrupción. Y espero que usted en algún momento nos muestre algunos documentos, porque me dice que usted ha hecho unos documentos, ha hecho un análisis de todo lo de Chinchero. Yo lo quisiera leer y ver qué es lo que ha sucedido de que se firmó la adenda hasta hoy día. Perfecto. Yo lo voy a concluir y lo voy a hacer público por medio de su canal. Muy agradecidos, cibernautas, y hasta la próxima con A Todo Volumen en Expreso TV. Gracias.